Bienvenidos a la clase de cálculo diferencial. A partir de este video comenzaremos a ver lo que son las reglas básicas de derivación y razón de cambio. Iniciamos con la regla de la constante. En la sección 2.1 se usó la definición por medio de límites para calcular las derivadas. Esta y las dos próximas secciones presentan varias reglas de derivación que permiten calcular las derivadas sin el uso directo de la definición por límites. Comenzaremos con la regla de la constante. La derivada de una función constante es cero, es decir, si c es un número real, entonces la derivada con respecto a x de c es igual a 0. Como pueden ver la gráfica, ustedes ya vieron en la unidad de funciones cómo es la gráfica de una función constante. Por ejemplo, si tenemos la función y igual a 3, la función sería una recta horizontal que cruza el eje y por 3. Como la derivada está relacionada con la pendiente, observen que esta recta no tiene pendiente. Por lo tanto, su derivada es 0. Por ejemplo, si tenemos la función y igual a raíz de 2, la gráfica sería una línea recta que pasa por aproximadamente por ahí. Y la derivada sería 0. Se observa que la regla de la constante equivale a decir que la pendiente de una recta horizontal es 0. Esto demuestra la relación que existe entre derivada y pendiente. Aquí tenemos la demostración. Se está obteniendo la derivada mediante la definición del límite. A partir de este video no nos vamos a enfocar en obtener la derivada por medio de la definición, nos vamos a pasar a lo que son las fórmulas directas para ahorrar un poquito de tiempo. Ejemplo 1. Aplicación de la regla de la constante. Tenemos la función y igual a 7. La derivada de y con respecto a x sería 0. También podemos representarlo como y igual a 0. Es otra representación de la derivada. Inciso B. Si tenemos f de x igual a 0 o y igual a 0, su derivada va a ser 0, f' de x igual a 0. Si tenemos la función s de t igual a menos 3, s' de t sería 0. Si tenemos y igual a kpi al cuadrado, donde k es una constante, observen que k es constante, pi es constante, entonces la derivada sería 0. Tengan mucho cuidado porque normalmente se pretende confundir al estudiante poniendo funciones como y igual a raíz de 2, en donde la derivada de esta función es 0, o y igual a un 1 sobre 2 raíz de 3, la derivada de esta función también es 0. Mientras no aparezca en la función la variable independiente, por ejemplo x, su derivada va a ser 0. Pongan mucha atención en eso. Esta fue la primera regla de derivación. El problema aquí es que ustedes identifiquen cuándo la función es constante. Y si la función es constante, su derivada siempre va a ser 0. Bienvenidos a la clase de cálculo diferencial. Continuando con las reglas básicas de derivación, en este video se estudiará la regla de la potencia. Si n es un número racional, entonces la función f de x igual a x a la n es derivable y la derivada con respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1.
Para que f sea derivable en x igual a 0, n debe ser un número tal que x a la n menos 1 se encuentre definido en un intervalo que contenga el 0. En esta parte se encuentra la demostración por el proceso de límite, pero pasamos a esta parte. Al utilizar la regla de la potencia, resulta conveniente separar el caso para el que n es igual a 1, como otra regla distinta de derivación, a saber, la derivada con respecto a x de x es igual a 1, regla de las potencias para n igual a 1. Esta regla es congruente con el hecho de que la pendiente de la recta y igual a x es 1, como se muestra en la figura. Esta es la gráfica de la función y igual a x. Observen que la pendiente de esta recta es 1. Conforme avanza una unidad en el eje x, sube una unidad en el eje y. Es por eso que la pendiente de x es igual a 1. Al utilizar la regla de las potencias para resolver la derivada, tendríamos y igual a x elevado a la 1. N en este caso es 1. La derivada sería 1, lo voy a poner como y', 1 por x elevado a la 1 menos 1, que sería 0. Y al simplificar, recuerden que cualquier número elevado a la 0 es 1, por lo tanto nos queda y igual a 1 por 1, y nos queda que y es igual a 1. Es por eso que la derivada de x es 1. Tenemos aquí otros ejemplos, aplicación de la regla de la potencia. Inciso A. La derivada de x cúbica. Tenemos la función f de x igual a x cúbica. Su derivada es 3x cuadrada. La derivada, repito aquí la fórmula, de x a la n, en este caso n es 3, es n, que es el 3, por x a la n menos 1. Observen que al tener 3 le quitas 1, te va a quedar 2. Y lo simplificamos como 3x cuadrada. Inciso B. Tenemos la función g de x igual a raíz cúbica de 3. Raíz cúbica de 3 es igual a tener x a la 1/3. Aquí dice que la derivada de g de x, que es igual a la derivada con respecto a x de x a la 1/3, recuerden esa propiedad de los exponentes. Aquí x tiene exponente 1. Casi no se nota ahí porque tengo muy alto el zoom. X tiene exponente 1, entonces si queremos convertir raíz cúbica de x a la 1 en exponente fraccionario, el resultado queda x elevado a la 1/3. ¿Sí? Es igual raíz cúbica de x es igual a x a la 1/3. Es por eso que en esta parte están agregando que la derivada con respecto a x de x a la 1/3 es igual, que lo voy a señalar otra vez, la derivada de x a la n, donde n es 1/3, sería
n, que es 1/3, por x a la n menos 1. Aquí sería 1/3 menos 1, que es igual a menos 2/3. Y como esa x tiene exponente negativo, podemos bajar x a la menos 2/3 como x a la 2/3, como aparece aquí. Se baja a multiplicar al 3. Continuamos con el inciso C. Tenemos y igual a 1 sobre x cuadrada. Esta función es igual a tener a x a la menos 2. Es lo mismo, está abajo el exponente positivo, sube negativo. Entonces, teniéndolo ya de esa forma, podemos verlo como x a la n, que es la fórmula que conocemos. Recuerden que hasta este video hemos visto solamente una fórmula, la fórmula de la constante y la fórmula de x a la n, de la potencia. Y aquí lo tenemos, la derivada con respecto a x de x a la menos 2 es igual a menos 2 por x a la menos 2 menos 1, que nos queda menos 3. Al simplificarlo, el menos 2 se queda en la parte de arriba y en la parte de abajo nos queda x cúbica. Se baja con exponente positivo. Observar que en el ejemplo 2c, antes de derivar, se ha reescrito 1 sobre x cuadrada como x a la menos 2. En muchos problemas de derivación, el primer paso consiste en reescribir la función. Aquí está lo que explicaba ahorita. Y igual a 1 sobre x cuadrada lo reescribimos como y igual a x a la menos 2. Después derivamos, que sería menos 2 por x a la menos 3. Y después simplificamos como menos 2 sobre x cúbica. Bienvenidos a la clase de cálculo diferencial. En este video les voy a presentar lo que es la pendiente de una gráfica. Calcular la pendiente de la gráfica f de x igual a x cuarta cuando x es igual a menos 1, x es igual a 0 y x es igual a 1. Solución. La pendiente de una gráfica en un punto es igual a la derivada en dicho punto. La derivada de f es f' de x igual a 4x cúbica. Recuerden, en el video anterior vimos cómo obtener la derivada de f de x igual a x cuarta, donde la fórmula nos dice que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Es por eso que nos queda la derivada 4x cúbica. Esta función 4x cúbica nos dice la pendiente de la gráfica en cualquier punto. Por lo tanto, ya teniendo la derivada, podemos evaluar en estos valores de x y vamos a saber la pendiente en esos 3 puntos. Inciso A, para x igual a menos 1, la pendiente sería f' de menos 1. O sea, en esta función vamos a evaluar en x el menos 1. Sería 4 por menos 1 al cubo, que nos da igual a menos 4. Observen que la pendiente en este punto, estoy señalando ahí en la gráfica, es menos 4. Para x igual a 0, la pendiente es f' de 0. Sustituimos el 0 en la derivada y nos queda 4 por 0 al cubo, que es igual a 0. La pendiente en este punto, en la gráfica, es 0. Para x igual a 1, la pendiente sería f' de 1, que es igual a 4 por 1 al cubo. Estamos sustituyendo aquí en esta función. Y el resultado es 4. La pendiente en este punto es 4.
Con esta derivada, f' de x igual a 4x cúbica, podemos saber la pendiente en cualquier punto de x en la gráfica.